cómo superamos el sesgo humanista del marxismo más bien. Sí, yo creo que ahí es interesante porque es la pregunta sobre la ética en Marx y sobre si Marx tiene una ética. Y mi postura es que Marx no tiene una ética, aunque tiene una postura moral. Es claro, ¿no? En el subtexto, en la entonación, en el sarcasmo, en los chistes que pone, tú puedes saber cuál es la postura moral de Marx, pero Marx no construye una ética porque creo que no le interesa, dice, o sea, porque el problema no es ético para él, es económico y político. ¿No? Entonces, eso quiere decir que también podemos decir, bueno, pues vamos a meter una ética antiespecista en lo que está diciendo. En lo que está diciendo Marx, ¿no? Pero además el antiespecismo es una proposición sobre el mundo futuro, ¿no? Este mundo que Marx deja abierto, porque Marx no va a especificar, no va a darnos los detalles de cómo será el mundo de los seres humanos libres, el mundo donde sea realmente los intereses de los seres humanos los que se sigan y no los intereses del capital. Ahora, sí, son los intereses de los seres humanos, pero podemos incluir los intereses de los animales porque somos racionales, ¿no? Porque ahora como somos libres, tenemos la capacidad de hacer eso. ¿No? Entonces, me parece que es totalmente compatible, ¿no? El antiespecismo con la lucha en contra del capitalismo, y con el marxismo, ¿no? ¿Por qué? Porque además la amenaza más grande que tienen todas las especies animales en este mundo es el capitalismo, ¿no? Entonces, o sea, tenemos el mismo enemigo, ¿no? Entonces, tenemos que determinar con el capitalismo. Digo, podemos encontrar soluciones tecnológicas y digo, es posible que el capitalismo, muy difícil, pero es posible que el capitalismo se vuelva un capitalismo antiespecista, ¿no? De esta manera, digo, con tecnología que sea puros animales de laboratorio, ¿no? Y que sea, pero es que es difícil porque el capitalismo no ha dejado en ningún momento de destruir el ecosistema. Entonces, en su búsqueda de acumulación de ganancia, ¿no? Entonces, si no detenemos el capitalismo, no vamos a poder detener la destrucción del ecosistema que viene con el capitalismo, ¿no? Entonces, yo creo que son totalmente compatibles y o sea, me parece totalmente justificada la lucha antiespecista y me parece que es increíblemente compatible con la lucha en contra del capitalismo. Sí, definitivamente, digo, ahí comparto mucho tu postura. Yo creo que justo es donde te das cuenta en la academia el enfoque y la prioridad que se les da a los pensadores transhumanistas versus a los pensadores posthumanistas, ¿no? O sea, más bien el pensamiento es buscar una lógica que no sea antropocéntrica, pero que incluya otras especies que sabemos que son necesarias para la subsistencia de nuestra especie o para el bienestar del humano, ¿no? O sea, más bien es como quitarte ese sesgo del individualismo, ¿no? De la autosostenencia del hombre porque se hace por sí mismo y se construye solo y es el maestro de su futuro y su destino y libre de las cadenas del pasado, que es una estupidez. O sea, que más bien más bien esa parte del humanismo es la que hay que dejar atrás y la que se tiene que construir es mucho más una teoría de sistemas pensando el ser humano como uno más dentro de una serie de otros sistemas de los cuales es partícipe y en alguno de ellos ni siquiera es prioridad, ¿no? Entonces, o sea, la construcción sigue siendo como en nuestro buen interés, pero entendiendo nuestra lógica o nuestra posición en sistemas que nos superan por mucho, ¿no? Tanto históricamente como en complejidad, como en peso, como en poder, como en importancia. Entonces ahí concuerdo contigo. Y la última pregunta que te quería hacer, Amilcar. Digo, yo sinceramente no sé qué tanto hayas visto en mis videos antes, pero una de las cosas que me hizo empezar a leer filosofía fue el nacimiento de mi hijo. Mi hijo más grande nació con una mutación genética bastante compleja, un caso muy raro, uno en cada 50 millones. Pues yo como papá preocupado, pues empecé a investigar, ¿no? O sea, primero sobre él, lo que le sucedía, su futuro, y en el momento que empecé a investigar sobre su futuro, fue donde me entró la paranoia de, pues esto puede acabar muy mal, ¿no? Y en el camino me di cuenta que, pues, que no era un problema solo de él, sino que era un problema de mucha gente. Aquí hay otra crítica que, digo, si algo se le ha comentado a Marx, además del especismo, también es el capacismo, ¿no? Que Marx de alguna manera tiene una cierta lógica capacista. Y lo que estamos viendo hoy, tratando de vincular diferentes preguntas que te he hecho para escuchar tu lógica o tu comentario sobre este asunto es, bueno, colapso de la demanda agregada, que tiene que ver con, digo, la gente cada vez va a ser más incapaz de comprar aquellos propios bienes que producen, la automatización,
que aceleradamente hace más personas discapacitadas, porque también sabemos que el índice de reinserción en el mercado es muy bajo, el tiempo de adaptación a nuevas profesiones es muy tardado. Obviamente, una persona que le ha dedicado 30 años de su vida a ser obrero y de repente le dicen aprende sobre inteligencia artificial a los 50, pues es bastante complejo, ¿no? O sea, suena muy bonito de échale ganas y el meritocracia, pero sabemos que viablemente es bastante complicado. Entonces, acaba sobrando si permitimos esta acumulación de capital bajo la lógica de la propiedad privada, la aceleración de la automatización, ¿cómo le llamaste? Porfiriato, es o sea, este porfiriato feudal o este tecnofeudalismo, pues nos deja con una sociedad profundamente discapacitada y con un número creciente de personas que no son aptas para producir, ¿no? Y si la lógica del capital humano es que nosotros somos un capital más a ser desechado, pues somos los próximos en la fila, ¿no? Y aquí es donde siempre trato de darle a la gente, por eso le pego tanto a la tecla del capital humano, porque la gente entienda que somos engranes de una máquina que pronto se va a hacer digital y no van a estar engranes, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo revisitamos esta lógica capacista del marxismo? ¿Cómo la superamos y cómo superamos este problema de la automatización y el creciente número de discapacitados? Entonces, creo que a mí otra cosa que me cambió mucho la perspectiva es esta idea de la visión social de la discapacidad. La discapacidad no es una condición física de la persona, ¿no? En este caso, ¿no? Yo sería considerado como una persona con discapacidad, ¿no? De acuerdo con la ley, de acuerdo con distintas, y de acuerdo con la visión social. ¿Por qué soy una persona con discapacidad? Porque el mundo está construido para personas con cierta estatura y, ¿no? Cierto físico, y bueno, porque el mundo está construido o sea, de ciertas maneras que excluyen a otras personas. Esas personas son las personas discapacitadas. No o sea, lo que quiere decir es que el mundo se construye para excluirlos. Y eso es lo que estaba diciendo Marx desde el principio, ¿no? El mundo es ajeno y hostil hacia nosotros. La visión social de la discapacidad lo ve desde esta perspectiva. Entonces, el capitalismo lo hace así porque esa es la manera en la que se puede incrementar la ganancia. Claro, la productividad, la ganancia. Sí, porque metes a alguien y pues dices, bueno, yo quiero hacer una fábrica para que trabajen la mayor cantidad de personas, pues bueno, tú me sirves, o sea, nuestra productividad es suficientemente alta como para que no tengamos que contratar a todo mundo, entonces nada más contratamos a los que no hemos discapacitado, ¿no? Porque como bien lo dices, es el mismo sistema el que nos está discapacitando. Entonces, todos los demás somos desechables por el capitalismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar este mundo, cambiar un mundo, o sea, el problema de la discapacidad es que es un mundo que nos discapacita, pues tenemos que pensar al mundo, un mundo donde nos incluya a todos, ¿no? Un mundo donde donde la energía que gastemos sea para todos, como dice Marx, para cada quien de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, y de cada quien según sus capacidades. O sea, sí, o sea, exactamente. me parece que esa máxima siempre ha sido una máxima que por más que tenga un aspecto muy romántico de Marx, o sea, que tenía su lado romántico y lo sabemos, aun cuando escribía sobre el amor, o sea, aunque tenga una lógica muy romántica, siempre me pareció una máxima muy bonita, o sea, muy noble, ¿no? Y como dices, también siempre he tenido esta duda y me encantó cómo lo planteaste, me quitaste un gran problema encima, el decir que la diferencia entre ética y moral en Marx, ¿no? Como, claro, en sus chistes, en sus insinuaciones, pareciera ser un criptonormativista, ¿no? Porque él parte de una idea de que existe algo mejor. Entonces, desde el momento que él presupone que existe algo mejor, pues es un statement pasivo moral, pudieras decirlo así, ¿no? Pero claro, no es normativista al punto de definir un bien y mal, un bienestar, un malestar, una lógica que limita el comportamiento humano, sino que más bien es si las condiciones materiales cambiaran, el comportamiento, las relaciones entre los humanos también cambiaría. O sea, le interesa mucho más crear estas nuevas dinámicas de poder y las dinámicas de propiedad principalmente, que son las que eventualmente van a permitir el surgimiento de nuevas dinámicas, de una nueva moral, de una nueva subjetividad, que es a lo que aspiramos, ¿no?